Son las 8:15 de la mañana, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en estos momentos, como estábamos comentando, deberíamos estar viendo en televisión la campaña oficial del Estado para concientizar sobre todo esto, pero las pantallas están en negro. El Consejo Nacional de Televisión rechazó emitir el spot del gobierno. Y para entender qué pasó y por qué se tomó esta decisión inédita, estamos conectados con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Ministra, bienvenida a Turno AM. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Buenos días. Hola, buenos días. No sé si me escuchan bien. Sí, y Sí, se ve ¿Sí? muy bien también. Ay, Sí, se ve en muchas HD gracias. 4K, sí, también se ve hermosa. Ministra, partamos por lo más básico. La gente en su casa no entiende mucho sobre lo que está pasando. El Estado tiene una nueva ley integral contra la violencia, estamos conmemorando también el Día Internacional y sin embargo el CNTV dijo que no. ¿Cuál fue el argumento oficial que les dieron para bajar esta campaña? Bueno, o sea, lo primero que hay que decir que el 25 de noviembre es un día internacional que viene de Latinoamérica, que se conmemora en todo el mundo en forma oficial y que nuestro país conmemora hace bastante tiempo, ya en forma oficial y desde las organizaciones también. Y en ese sentido, ustedes saben, el Consejo Nacional de Televisión es un organismo autónomo que regula las materias relacionadas a los medios de comunicación audiovisual, al espacio televisivo, etcétera. De hecho, la mayoría de las denuncias que recibe, de acuerdo a sus propias estadísticas, son por violencia de género en pantalla. Y está compuesto por consejeros que son designados. Y en ese sentido, lo que pasó es que por primera vez, desde que tenemos registro, eh, yo podría decir que yo recuerde campañas desde al menos el primer gobierno de la presidenta Bachelet, es decir, tuvimos dos gobiernos de Piñera entre medio en que esto no pasó, hemos tenido varias segundas vueltas, hemos tenido una campaña para el segundo plebiscito constitucional entre medio, y por lo tanto, por primera vez se nos rechaza el transmitir esta campaña anual de prevención de la violencia contra las mujeres porque se considera que podría ser contingente a la coyuntura electoral, es decir, que estamos en un momento de campaña de segunda vuelta. Como gobierno, a través de la Secretaría General de Gobierno, el ministerio que lidera la ministra Vallejo, que es la contraparte oficial del Consejo Nacional de Televisión, hemos solicitado se reconsidere esta decisión. Primero porque durante nuestro mismo gobierno, digamos, hemos transmitido siempre esta campaña a través de la fecha del 25 de noviembre, a través del espacio de los canales abiertos de televisión, que es lo que regula el CNTV. En segundo lugar, porque no consideramos que hablar de violencia contra las mujeres vaya a influir en la decisión electoral, porque entendemos que la violencia de género es un delito y que esto es rechazado por todos y todas, incluyendo ambas candidaturas a la segunda vuelta presidencial. Y en tercer lugar, porque la campaña es netamente informativa, estamos informando sobre una nueva ley. De hecho, hoy día estamos entregando nuevas cifras. Por ejemplo, que desde que aprobamos esta ley y está en vigencia, ha aumentado en un 444% la denuncia del delito de difusión no consentida de imágenes íntimas. Y esto es porque se creó el delito, no porque este no existiera antes. Y más personas probablemente necesitan saber que eso ahora es un delito. Y por lo tanto, aquí se está omitiendo una responsabilidad pública que tiene el Estado, de acuerdo también a organismos internacionales como el tratado que Chile suscribió, que es la Convención Interamericana contra la Violencia hacia las Mujeres. Es decir, no es solo obligación del Ministerio de la Mujer el abordar la violencia contra las mujeres. Es de todo el Estado y el CNTV no escapa a eso por autónomo que sea. Y por lo tanto, consideramos que esta definición es errada. Claro, ministra, esa confusión a la gente por las elecciones es algo que particularmente acá en el estudio nos llama mucho la atención y me imagino que también a la gente en sus casas. Y para transparentar esto, la campaña de por sí tenía algún logo de partido, aparecía alguna candidatura o tenía colores políticos, para Por dejarlo en supuesto que claro. no, porque es una campaña que lo que explica, y la pueden ver en leyintegral.cl, lo que explica son las nuevas cosas que trae la ley integral, porque precisamente lo que necesitamos es que la población las conozca, porque trae modificaciones importantes, como la supervisión de las medidas cautelares, la definición de violencia ginecobstétrica como agravante por violencia, maltrato u otros delitos cometidos durante la atención ginecobstétrica, que es una realidad silenciada, pero lamentablemente recurrente.
la definición de delito de la difusión no consentida de imágenes íntimas que ya mencionaba, etcétera. Entonces, no es una campaña que tenga un sentido electoral. Me parece que es un flaco favor a la idea de la información pública, el considerar que informar sobre la violencia contra las mujeres tiene alguna, digamos, tinte político. Además, pensemos, este es uno de los delitos más denunciados en nuestro país. ¿Haríamos lo mismo respecto a una campaña sobre robos? O sobre otro tipo de delitos más comunes o que no tengan que ver con violencia de género, la verdad es que yo creo que no. Y el Estado no deja de funcionar mientras hay elecciones. Por supuesto que tiene el deber de ser prescindente. Claro, Y esto tiene un efecto real, ministra, hay que decirlo. Estamos en una fecha donde muchas mujeres deciden denunciar al ver estos mensajes a través de la televisión. ¿Y cuál sería el costo de que hoy no se transmita este mensaje? ¿Estaríamos perdiendo una oportunidad quizás crítica de salvar vidas o de informar? o sea, yo creo que en particular en lo que respecta a la televisión abierta, la decisión del CNTV a quienes más afecta es a las mujeres de zonas rurales, que es donde aún más se ocupa este tipo de televisión. Hay un nivel de uso de la televisión abierta más alto. Y es precisamente en zonas rurales donde tenemos las menores tasas de denuncia y habitualmente se denuncian solamente los hechos graves, no los de violencia psicológica u otros. Por lo tanto, el Estado pierde una oportunidad de difundir una nueva ley que trae beneficios para las mujeres. Yo creo que hay dos cuestiones que evidencian que esto no es una campaña que tenga tintes electorales. Primero, que está corriendo en redes sociales desde hace más de un mes y medio, que figuras que son influencers de todos sectores, parlamentarias, también se han sumado y que en todo este tiempo también hemos estado en campaña y no ha habido ningún reclamo. Claro. Entonces aquí simplemente lo que hay es una decisión que a nuestro parecer no cumple con la obligación que tiene el Estado de prevenir la violencia contra las mujeres. Ahora, la vamos a seguir difundiendo. Es solamente que la televisión abierta pierde esa oportunidad y nosotros perdimos la oportunidad entonces de poder llegar sobre todo a quienes usan menos medios digitales, mujeres mayores, mujeres de zonas rurales, etcétera. Claro, es una situación muy lamentable y acá, según la información que manejamos, tenemos dos nombres específicos. Tenemos el de Gastón Gómez, Carolina del Oro, que son consejeros de derecha. Eh, ¿Usted cree que acá hubo una decisión técnica quizás como para quitarle visibilidad al gobierno en un tema sensible, viendo que ya queda poco para las elecciones de la segunda vuelta que van a definir el futuro de nuestro país? Que hemos O visto que sea, igual, si es, que igual han hecho mucha las anticampaña. consideraciones oficiales que se nos informaron fue que tenía que ver con la contingencia electoral. Ahora, a mí me parece que no hay, o al menos hasta donde yo sé, no hay ningún candidato que esté a favor de la violencia de género. Sí. Y por lo tanto, Sea, un no me ayude tanto, compadre. Sí, hubo un no le candidato. suma, no le suma, si quieren hacerle un punto a sus favoritos, no le suma nada. Pero además es dramático que una campaña de bien público, que la verdad nosotros también la hemos pasado y no tiene nada de, digamos, llamativo o electoral, genere este efecto. Realmente es muy dramático y parece ser un adelanto de lo que se viene. No demos estas cosas por cerradas. pero, Y ahí me quedo, y ahí me quedo. pero hay cierto espíritu. Digamos. Ujú. Y en ese sentido volvamos a reiterar que lo importante del día de hoy, ministra, que concentrémonos en eso, y creo que es importante también saber qué significa esta ley que se está hablando a través de la campaña en términos concretos para las mujeres del país. Bueno, tal como han mencionado, y pueden encontrar toda la información en leyintegral.cl, la nueva ley 21.675, que ya lleva un año, establece varias cosas. Primero, que la violencia de género es una violación a los derechos humanos de las mujeres, un problema estructural. Segundo, reconoce nuevos tipos de violencia,
como por ejemplo la que ocurre en el ámbito ginecobstétrico, como por ejemplo la difusión no consentida de imágenes íntimas. También incorpora por primera vez a los niños no como testigos, sino como víctimas propias de la violencia, lo que a su vez permite también que uno de los principales motivos para no denunciar, que es la existencia de hijos en común con el agresor, pueda ser tomado de otra forma. Es decir, que no veamos esto como carriles aparte, sino a los niños como sujetos de derecho que se ven afectados profundamente por los hechos de violencia en contra de sus madres o cuidadoras principales. También una cosa que para nosotras es muy importante, pero que no vamos a alcanzar a ver ejecutada, es el sistema integrado de violencia basada en género. Si miramos Sí. cifras como la de la Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres, en un análisis de la Universidad Católica del Maule, al menos el 30% de los motivos que esgrimimos las mujeres para no denunciar tienen que ver con alguna dependencia del Estado. Y por lo tanto, uno de los esfuerzos que hemos puesto es de modernización, para que el Estado esté a la altura de la valentía de denunciar. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos invirtiendo, a través de un acuerdo con el Banco Mundial, $7 millones de aquí al 2029 para que tanto municipios, que son el 80% de los organismos que ejecutan los programas del Servicio Nacional de la Mujer, a través de los centros de la mujer, las policías, tribunales y por supuesto nuestro servicio, compartan la información. ¿Para qué? Para hacer menos preguntas, para derivar de forma más rápida y para tomar decisiones que sean más pertinentes. Esas son las principales novedades de la ley y el detalle lo pueden conocer en leyintegral.cl. Ministra Antonia Orellana, gracias por aclarar este punto muy importante en este día que se conmemora la violencia contra la mujer. Un abrazo, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. 8 de la mañana y 26 minutos, una interesante conversación que hemos tenido acá en Turno, el primer canal de stream en la mañana, para poder entender todo esto. Algunos de los datos que son relevantes, Yeye, el 6 de noviembre la CEGEGOV, en representación del Ministerio de la Mujer, solicitó al CNTV aprobar la difusión de la campaña informativa de la Ley Integral 21.625. La campaña se llama Una Ley en Nombre de Todas, y la idea era transmitirla entre el 20 y el 25 de noviembre en horario televisivo como mensaje de interés público. El CNTV comunicó el 18 de noviembre que no se alcanzó el quórum necesario y, como bien tú decías, los nombres de los que votaron en contra también votaron a favor. Mauricio Muñoz junto a Beatriz Ábalos, Daniela Catrileo, Adriana Muñoz y Francisco Cruz. Todo esto destacando los que votaron a favor, los consejeros, la pertinencia y urgencia en el marco de la conmemoración internacional del 25 de noviembre. Desde La Moneda dijeron que no tiene componentes partidistas en la campaña, hay campañas anteriores aprobadas y que hay posible sesgo ideológico, además de un llamado a la reflexión en este Día de la Violencia de Género que trasciende lo político y cuya prevención es una obligación por parte del Estado.